Ya en este momento hemos empezado a grabar y el tema, como les dije ahora, que vamos a trabajar es la estructura financiera asociada a los costos de capital. Ya habíamos trabajado unos costos de capital, que son los costos de capital, como lo aclaré ahora, inherentes a la empresa cuando ya opera, cuando ya funciona, cuando ya va haciendo su recorrido anual, cuando ya va, cuando compra, cuando vende, cuando incurren gastos, cuando incurren costos, todo eso. Pero hay un costo que es el costo inicial o el costo de la financiación inicial, que es muy importante. Ese costo de la financiación inicial es el que vamos a trabajar hoy. Por eso yo voy a compartir una vez el Excel. Si alguien no ve el Excel, por favor me avisa. Eh, si alguien no alcanza a ver el Excel, en este momento ya deben estar viendo el Excel. El Excel contiene a la izquierda digamos, un caso hipotético de una empresa que se va a financiar y aquí está definido la manera como se va a financiar y aquí a la derecha vamos a construir ese costo de financiación. Aquí está muy claro. Ejemplo de costo, pero dice financiación inicial. Recuerden que esta es cuando por primera vez emito, cuando por primera vez hago el bono, cuando por primera vez hago la deuda. Luego va trascendiendo a lo que ya se llama el costo de capital de la operación. Entonces voy a leer el ejemplo completo para que podamos entenderlo. Dice, la empresa AAA va a financiar su operación, va a financiar la operación y las fuentes son las siguientes. Emitir acciones comunes. Bueno, primero, para que no nos quedemos desenredados, no quedemos enredados en la cosa. No puedo asumir que todos saben lo siguiente. Una empresa normalmente para financiar la operación lo puede hacer a través de dos fuentes, pasivos y patrimonio. Creo que hasta ahí no tenemos problema. El asunto es, cuando hablamos de pasivos es vía deuda. Es la única fuente que a través de pasivos existe, deuda. Pero a través de patrimonio se puede hacer a través de estas tres fuentes. Una empresa puede emitir acciones comunes, una empresa puede emitir acciones preferentes y una empresa puede retener utilidades. Las tres son mecanismos de financiación de patrimonio, o sea, aporte de socios. Puede ser de los socios que estaban ya en la empresa o puede ser socios nuevos que compren las acciones comunes y preferentes. Entonces, cuando hablamos del costo de financiación inicial, estamos diciendo eso. Cuando la empresa emite acciones comunes y se financia con comunes, cuando la empresa emite preferentes y hace financiación con preferentes para la operación del año siguiente, o cuando la empresa retiene utilidades y además va al banco y hace deuda, ¿cuánto inicialmente le cuesta ese portafolio de financiación antes de empezar a operar? Ya cuando empiece a operar es otra cosa y se vuelve el costo que hicimos para el EVA. Pero por ahora es, bueno, ¿cuánto me cuesta emitir las acciones comunes? ¿Cuánto le cuesta emitir las preferentes? ¿Cuánto le cuesta retener las utilidades? Y el costo de la deuda. De ahí sacaremos un promedio y tendremos ese famoso costo, promedio pondrá un costo de capital inicial. A eso es que me refiero. Recuerden que las acciones comunes son acciones ordinarias. La acción ordinaria tiene una característica. Es muy importante para la sala hoy entender esa característica. La acción ordinaria se caracteriza porque tiene riesgo, o sea, existe un riesgo de quien compre la acción. ¿Riesgo en qué sentido? Que yo no sé si voy a ganar o voy a perder como accionista. O sea, la acción común paga dividendos cuando la empresa gana, cuando la empresa genera utilidad neta. Pero si la empresa genera pérdida neta, no paga dividendos. En ese caso, los socios tienen pérdida neta. Entonces, la acción común, comprar acciones comunes, corre un riesgo, el riesgo de que la empresa gane o pierda. Por eso se llama renta variable. En cambio, las acciones preferentes no corren ese riesgo. Las acciones preferentes se llaman preferenciales o preferentes porque desde el primer momento que se emiten, la empresa decide cuál es el dividendo y cuánto es el dividendo que le va a pagar a usted cada año, independiente que la empresa gane o pierda. Esa es la gran diferencia de las comunes y preferentes. Lo otro es que el accionista común tiene derecho a votar, mientras que el accionista preferente, como tiene la preferencia de que siempre va a contar con dividendos, no tiene derecho a voto. Pero las empresas emiten de las dos. En Colombia, por norma, solo emiten las sociedades anónimas. ¿Por qué? Por todo el proceso de lo que se llama control de capitales y lavado de dinero. La fuente de la retención de utilidades, pues hombre, es cuando una empresa decreta utilidades netas. Ecopetrol acaba de decretar 3.5 billones de pesos de utilidad neta. Habló de que va a repartir 23 pesos de dividendo por acción. Multiplicando eso por el número total de acciones ordinarias que tiene en circulación,
da para repartir como el 70% de los 3 billones. Eso quiere decir que Ecopetrol de 3.5 billones va a repartir 7 por 3, 21 por 5, 2.4 billones. El otro billón de pesos lo va a retener para operar. Entonces, la retención de utilidades es cuando la junta directiva le aprueba a una empresa que de la utilidad neta, que ya es única y exclusivamente propiedad de los socios, se apruebe por parte de los socios que no se les entregue la utilidad neta, sino que la empresa la deje para poder funcionar. Eso también va a patrimonio. Entonces, esas son las fuentes. Cuando una empresa se financia por todas esas fuentes, aparece un costo de capital inicial. Ese es el que vamos a mirar hoy. Leo el ejemplo ahora sí para que lo entendamos. Entonces, esta empresa AAA se va a financiar de la siguiente manera. Va a emitir acciones comunes por 200 millones de pesos, por las que va a pagar dividendos de 450 pesos por acción, que tiene asociados costos de flotación de 60 pesos por acción y tiene precio de 3.200 pesos. Y los dividendos crecerán al 2.8% anual. Voy a explicar un término que hay aquí que se llama costo de flotación. ¿Qué es un costo de flotación? Las acciones para ser emitidas deben pasar por un proceso previo, me explico. Cuando una empresa va a emitir acciones comunes o va a emitir acciones preferentes, lo primero que tiene que hacer es crear un documento que llama un prospecto. Ese prospecto se manda a Superintendencia Financiera y se manda a Bolsa de Valores. En el prospecto está toda la información administrativa, estratégica y financiera de la empresa, con una proyección financiera a 5, 6, 8 años de acuerdo. Por ejemplo, para las medianas empresas en Colombia se exige a 10 años. Para una gran empresa esa proyección se tiene que hacer a 15 o 20. Exigencia de la superintendencia. Entonces, la empresa manda el prospecto. Además, en el prospecto cuenta o dice cuántas acciones va a emitir, cómo las va a emitir, en qué periodo las va a vender. Eso, cuando la empresa lo hace, cuando la empresa lo define, lo manda a las dos, superintendencia, como dije, Bolsa de Valores, que son las que le dan la autorización. ¿Por qué superintendencia? Porque al final con la superfinanciera es la que le dice si puede o no, después de estudiar toda su estructura. Y la Bolsa de Valores es el mercado donde la va a negociar. Acuerde que la Bolsa de Valores hace parte de, en Colombia el mercado financiero está partido en dos. El famoso mercado bancario y el segundo que es el mercado de valores. Entonces, el mercado de valores, su gran representante clásico se llama la Bolsa de Valores de Colombia. Entonces, en la Bolsa de Valores, nadie puede vender ni comprar acciones sin pasar por bolsa. Nadie. Eso es una norma en Colombia. O sea, yo no puedo simplemente tener acciones y decirle a Silvani, venga, muy sencillo, yo tengo 5.000 acciones de Ecopetrol, te las vendo a 1.500 pesos y nos vamos a una notaría y hacemos eso. Eso no es legal, no le vendí nada. Ella me entregó la plata y me la regaló. Si yo quiero decir que nada, esa operación se hace a través de un comisionista de bolsa en Bolsa de Valores. Entonces, la Bolsa de Valores es el único espacio diseñado, construido y aceptado por parte de las autoridades financieras del país para negociar las acciones. Entonces, ¿el costo de flotación qué es? El costo de flotación es que las empresas cuando les aprueban la emisión tienen que pagar en la Bolsa de Valores un derecho. ¿Por qué? Porque la Bolsa de Valores les permite negociar allá en su espacio, ya sea físico o virtual. Pagan un impuesto de emisión. Tienen que pagarle al Depósito Central de Valores o lo que se conoce como DCVAL comillas, un arriendo mensual porque ese señor, ese depósito central es el que custodia los títulos. Tienen que pagar un precio especial por la papelería inicial. Todo eso es como los costos de producción al proceso previo a la acción ser emitida y vendida. Eso se llama costos de flotación. Entonces, esta empresa los tiene por 60. Esta empresa también emite preferentes por 400 millones, por las que pagará dividendos de 750 por acción, que tienen costos de flotación también de 60 pesos y que tienen estas preferentes un precio de 4.780 pesos. Listo. Esta empresa además decidió, con permiso de su socio, retener utilidades por 150 millones y va a ir a prestar al mercado, va a ir al mercado financiero a prestar deuda. O sea, va a ir al mercado financiero a hacer deuda, a prestar un crédito de 250 millones de pesos que le van a cobrar al 12% efectivo anual. Además, en el mercado de capitales o en el mercado financiero, la mejor inversión, o sea, el mercado financiero tiene acciones, tiene bonos, tiene derivados, todo lo que funciona allá. En el mercado financiero, hoy, la mejor inversión que existe es una acción de una empresa que se llama Triple B, que cuesta 4.500
y que paga dividendos de 395 pesos con un crecimiento del 2%. Van a ver por qué aquí están todos los datos de cómo me voy a financiar, pero aquí en lo que está en café es lo mejor que en este momento está funcionando en el mercado financiero. Entonces, ahorita van a ver la utilidad de por qué estos últimos tres renglones. Entonces, acuérdense que la empresa emite comunes, preferentes, retiene utilidades de 150 millones de pesos y además realiza deuda de 250 millones de pesos. Listo. La pregunta central es, ¿cuál es el costo de cada fuente? Me explico. Al principio, uno mentalmente tiene un inconveniente. Uno cree que lo único que cuesta es la deuda, porque yo voy al banco, presto 100 millones y tengo que pagar por esos 100 millones 3 millones mensuales. Entonces todo el mundo dice, eso cuesta. Emitir acciones no cuesta. Eso es mentira. Emitir acciones cuesta. Porque cuando usted emite acciones, está utilizando la plata de los socios en su empresa. Entonces, acuerda que el patrimonio es otro tipo de obligación, diferente al pasivo, pero otro tipo de obligación. De hecho, está en la columna de los pasivos y la financiación. Entonces, yo utilizar la plata del banco cuesta, pero cuando yo también uso la plata de un señor que se llama socio y que colocó su dinero aquí, eso también cuesta. Entonces, emitir una acción común tiene un costo como ir a hacer una deuda. Emitir una acción preferente tiene un costo como ir a hacer una deuda. O retener la utilidad del socio. Ese señor que hace el sacrificio de no recibir su plata, sino de permitir que yo me quede con esa plata para financiar la operación de la empresa, eso también tiene un costo. Por eso es que vamos a definir el costo de cada fuente de financiación. Entonces son la fuente de deuda, comunes, preferente y retención de utilidades. Aquí a la derecha ya están enumerados. Voy a explicarles el diseño de la fórmula para que no se me queden. El costo de la deuda, entonces, primero, con el costo de la deuda es muy sencillo. El costo de la deuda, aquí está el costo de la deuda, 12% efectivo anual. Pero para la empresa es muy importante una cosa que llama el costo de la deuda después de impuestos. Por una razón, la deuda es deducible de impuestos. Entonces aparece un criterio que llama KD sub T, costo de la deuda después de impuestos. ¿Cómo se calcula? Simplemente cogiendo el K sub D, que es costo de deuda, y le descuento los impuestos. ¿Cómo le descuento los impuestos? 1 menos T. T es el símbolo mundial de lo que se conoce como tasa de impuestos. Por lo tanto, pues hacer este es muy fácil. Costo de la deuda, 12% por, según la diferencia, 1 menos, y los impuestos son el 34%. ¿Por qué? Porque ese es el impuesto que paga Colombia, muchachos. Hasta tanto no haya modificación de la reforma, no haya modificación o ya hay nueva reforma tributaria, hasta tanto no haya decretos reglamentarios de la reforma, el impuesto no pasará al 35%, por ahora es el 34%. Entonces, el costo para la empresa, deducible de impuestos, después de pagar los impuestos, realmente no es del 12%. El costo de la deuda es del 7,9%. Listo. ¿Por qué? Porque la deuda paga un impuesto. Si es deducible de impuestos, realmente lo que pago es 7,92. Dicho de otra manera, el resto fueron impuestos. Listo. Esta empresa emite acciones comunes. ¿Cómo se calcula el costo de una acción común? A ver, a mí me enseñaron que cuando yo voy a hacer indicadores costo-beneficio o beneficio-costo, pues primero que todo son una división. Y cuando yo hago, por ejemplo, un indicador costo-beneficio, lo debo colocar en el numerador todas aquellas fuentes de egreso, que son los costos, y en el denominador todas aquellas fuentes que me generan ingresos. Por eso es que esta se crea de esa manera. El costo de acciones comunes se llama K sub E en cualquier texto de finanzas, en el de Bailey y Brigham, en el de Peter de Marzo, en el de Oscar León García, en el de Héctor Ortiz Anaya, en el texto de este señor, de Arturo Infante Villarreal, en fin, cualquier autor de finanzas va a llamar el costo de emitir comunes K sub E. Listo. Estos son los símbolos realmente internacionales y que utilizan cualquier texto de finanzas. Ningún texto de finanzas va a llamar a emitir comunes o a capital común, ninguno le va a decir diferente a K sub E. Cuando usted encuentra en cualquier texto K sub E, es costo de comunes. Listo. ¿Cómo se calcula? Una acción cuando se emite, ¿cuál es el egreso o el costo que le genera a una empresa? El pago de dividendos. Por eso coloco el dividendo en el numerador y lo divido. ¿Cuál es entonces? Primero, la empresa vende las acciones y genera. ¿Qué ingreso va a generar? El dividendo que paga. ¿Y qué ingreso tiene? El precio que le pagan. Pero ese precio le tengo que descontar los costos de flotación.
Entonces, por eso es que divido entre el precio menos el costo de flotación para tener una cosa que se puede denominar precio neto. Y a todo eso le sumo G, porque G es una cosa que llama tasa de crecimiento de los dividendos. ¿Por qué? O de crecimiento o de decrecimiento. ¿Por qué se la tengo que sumar? Porque como yo no sé si realmente voy a ganar o a perder, este G es el factor de incertidumbre que puede hacer subir mucho mi costo, puede hacerlo bajar, dependiendo de si los dividendos suben o dependiendo de si los dividendos bajan. Y como esto es una acción común que corre el riesgo de ganar o perder, porque yo nunca sé si la empresa va a ganar o va a perder, por eso hay que colocarle un factor G, que es el factor que pondera ese riesgo. Entonces, realmente en caso B se hace muy fácil, lo voy a construir aquí. Entonces, el caso B dice, le voy a colocar el primer paréntesis, el dividendo que pagan las comunes. Aquí dice que emite comunes por 200 millones, por las que pagará dividendos de 450 pesos, 450. Dividido, paréntesis. Dice, de 450 pesos que tienen costos de flotación de 60 y precio de 3.200. 3.200 menos, según esto, costo de flotación de 60. Cierro paréntesis. Y vuelvo y cierro el otro paréntesis. Y me dice, más la tasa de crecimiento que se espera, que según lo que dice el ejercicio es el 2.8%. 2.028. Listo. Y ya tengo el costo. ¿Qué le cuesta a la empresa usar el capital de los socios? 17,13%. Listo. ¿Le cuesta qué? Le cuesta 17,13%. Muy bien. Listo. Ahora, el costo de emitir preferentes. Recuerden que las preferentes son aquellas acciones que su nombre lo indica, tiene una preferencia. Y esa preferencia es que yo siempre sé desde el principio qué dividendo voy a obtener. Por ejemplo, en Colombia emitió preferentes hace año y medio. Todos los accionistas que compraron preferentes saben siempre cada año cuánto les va a entregar Bancolombia de dividendos. Si Bancolombia perdiera plata, tuviera una pérdida neta en este año, le toca pagar los dividendos, no importa que pierda. En cambio, si hubieran sido comunes y la empresa pierde, la empresa no paga dividendos. Esa es la gran diferencia. Entonces, ese costo de emitir preferentes se calcula igual. Hay un dividendo preferente que es el flujo de egreso que le representa a la empresa. Esto lo ponemos en el denominador. Y en el numerador, el mismo. ¿Qué es lo que le ingresa a la empresa? El ingreso es cuando yo las vendo, el precio que me pagan por cada acción, pero le debo restar el costo de flotación. Esta emisión de preferente no tiene factor G, porque como yo siempre sé desde el principio cuánto me voy a ganar, no hay incertidumbre en si la empresa gane o pierda. Por eso no tiene tasa de crecimiento o tasa de decrecimiento o tasa de variación del dividendo. No existe. Por eso aquí el factor es solamente sin esa variable de riesgo. Entonces simplemente lo podemos hacer como dividendo preferente. Esta empresa emite preferentes de 400 millones por los que pagará dividendos de 750 pesos. 750. Dividido, paréntesis, que tiene costos de 60 pesos y un precio de 4.780. Entonces coloquémosle el precio 4.780 menos los 60 pesos del costo de flotación y tengo lo que le cuesta a la empresa usar el capital de los socios o de aquellos señores que compraron sus acciones preferentes en el mercado, 15,88%. Listo. Y viene el costo de la retención de utilidades. Recuerden que una empresa también puede financiarse reteniendo utilidades de los socios que ya existen en la empresa. Esa es la primera gran condición. Yo no puedo retener utilidades de alguien que no existe. Solo se retienen utilidades de los socios que ya son propietarios, obviamente, o sea, de los que ya están en el patrimonio. Entonces, esta empresa dice por aquí que va a retener 150 millones. Pero este costo de retener preferentes, hay dos maneras de calcularlo. La primera manera del costo de retener preferentes de calcularlo lo hicimos la primera semana y llamamos el método CAPM. ¿Por qué? Porque cuando un socio permite que le retengan las utilidades, el socio está incurriendo en un costo de oportunidad de mercado. ¿Cómo así? El socio está permitiendo que le retengan la utilidad, entonces está dejando de invertir su plata en la mejor o las mejores opciones que tenga el mercado. Entonces, con el CAPM es una medida de eso. Acuerde que el CAPM que trabaja RF, tasa libre de riesgo, RM, tasa variable, que trabaja el beta como el riesgo de sector, me dice en promedio cuánto me paga el mercado, o sea, cuánto sacrificaría el socio. Esa es una manera de hacer este caso S.
Eso lo hicimos hace 2 semanas. Entonces, este caso ese se podría hacer costo de retención, se llama caso ese o CAPM, se puede hacer vía ese método o se puede hacer como lo voy a montar aquí. Entonces, para calcular el costo del patrimonio existen dos opciones, que quede claro. El costo del patrimonio existen dos opciones. La primera es el CAPM y la otra es esta. Pero ¿por qué aquí vamos a aplicar esta? Porque este es capital nuevo. Yo ya decreté mis utilidades y les digo, permítame retenerlas. O sea, el CAPM que hicimos la semana pasada, que se puede aplicar aquí, es más para el listo, ya existe el patrimonio, está consolidado, que estamos obteniendo los socios como costo oportunidad. Aquí es cuando el socio le aprueban, listo. Pero repito, ambos métodos sirven. Hace 2 semanas expliqué ese APM como un costo de oportunidad, aquello que el socio está dejando de ganarse en el mercado financiero por invertir en la empresa. Aquí es lo mismo. ¿Cuánto está dejando de ganarse el socio por invertir en la empresa? Que a su vez se llama costo de retención. Por eso aparece el dato que está aquí en los últimos 3 renglones. Dice, en el mercado la mejor inversión son acciones de la otra empresa. Triple B, que valen a 4.500 por acción y pagan dividendos de 395 pesos con crecimiento del 2% anual. Listo. ¿Cómo se calcula la formulita? De manera análoga como hicimos caso B y de manera análoga como calculamos caso P. Para esa empresa, ¿qué es la mejor opción de mercado en este momento? ¿Cuáles son sus flujos de egreso? Los dividendos que paga. Eso se llama dividendos de su S para identificarlo con este subíndice. Y esa empresa, ¿cuáles son, o sea, para esa empresa o para los portadores de esas acciones, cuáles son el flujo de ingresos que genera? El precio de cada acción, cuánto se compra y se vende, lo que pago por precio. Pero aquí, más la tasa de crecimiento. Más la tasa de crecimiento, porque acuérdense que esta tasa aparece porque aquí no sé si estas son comunes o preferentes. Si esta fuese una acción preferente, pues la tasa de crecimiento es cero. Pero si esto no es una acción preferente, habrá una tasa de crecimiento porque yo no sé si la empresa va a ganar o a perder. Pero acuérdate que aquí no estoy hablando de mi empresa, estoy hablando de la mejor opción de mercado. Estoy hablando de que en el mercado hay una mejor opción, hay una opción que ya funciona, que ya opera y que pertenece a estas características. ¿Cómo se calcula? Como el dividendo que paga esa empresa, que es la mejor opción de mercado, dividido por el precio de mercado de esa acción y se le suma la tasa de crecimiento. Aquí no hay costo de flotación y hay una razón obvia. No pueden haber costos de flotación. ¿Por qué? Por una razón. Porque es que aquí cuando el socio decide, o sea, permite que le retengan las utilidades, ahí no hay ningún costo ahí no tiene que pedirle permiso a superintendencia, no le tiene que pedir permiso a la bolsa de valores, no tiene que pagar nada en Deceval, no. O sea, a la empresa, o sea, esto no tiene costo de flotación porque no le cuesta nada producir esa fuente. No le cuesta nada producir, en este caso, la retención, no. No, o sea, no le cuesta desde el punto de vista de lo que llama pues el costo de producción. Ahí no, o sea, la empresa solo necesita el permiso del socio y ya. Pero no tiene, en las otras hay que pedir permiso a Superfinanciera, en la otra me tengo que ir para Superman, para todas partes, a pedir permiso, a pagar derechos de emisión, a pagar derechos de custodia en Deceval. Nada de eso se necesita aquí. Aquí yo no necesito sino el permiso del socio. Por eso es los dividendos que se pagan sobre el precio más una tasa de crecimiento. Entonces aquí venimos a calcularlo. Me dice que eso es de su S. En el mercado la mejor inversión son unas acciones de la empresa Triple B que cuestan 4.500, pagan dividendos de 395 pesos, según esto, eh, dividido, según esto, a precio de 4.500. Listo. Me olvidó ponerle, déjeme, yo le pongo paréntesis. Listo. Más una tasa de crecimiento que dicen del 2% anual. 0.02. Listo. Ya. Conclusión, a esta empresa, retener las utilidades de los socios que existen le cuesta el 10.7%. Ya tengo, la voy a señalar igual con rojo como las demás, con negro. Esto es el famoso modelo de Modigliani. Lo que hemos montado aquí, costo de deuda después de impuestos, costo de emitir comunes, preferentes, costo de retención de utilidades, el famoso modelo de Modigliani de los costos de capital inicial, pero todavía no falta. ¿Qué hicimos aquí? Que esta empresa que se iba a financiar por las 4 fuentes posibles de financiación, deuda, comunes, preferentes y retención, calculó el costo individual de cada una.
repito, esta empresa que se iba a financiar a través de esas 4 posibles fuentes de financiación, calculó el costo individual de cada fuente y dijo, el costo de la deuda después de impuestos es de 7,92%. El costo de capital común o de la emisión de comunes es 17,13%. El costo de emitir acciones preferentes es 15,88% y el costo de retener utilidades es 10,77%. Hasta ahora, ¿qué hemos hecho? Hemos calculado el costo individual de cada una de las fuentes de financiación asociadas. Eso fue lo que hicimos. No hemos hecho todavía más. Pero acuérdense que aquí aparecen algunas cositas. Dice, esta empresa se va a financiar. Voy a volver a subir para que lo podamos ver bien. Y dice, esta empresa se va a financiar con 200 millones de comunes, con 400 millones de preferentes, con 150 millones de retención y con deuda de 250. Entonces, en total, esta empresa se va a financiar, según dice aquí, con 1.000 millones de pesos, 250 de deuda, 200 de comunes, 400 de preferentes y 150 de retención de utilidades. Eso es lo que dice, que suma 1.000 millones. O sea que lo que hicimos fue calcular el costo individual de cada una. Ahora, tenemos que saber cómo la empresa, sus 1.000 millones que necesita financiación los va a obtener así. Entonces habrá un promedio ponderado de esos costos de capital. Si yo me fuera a financiar estos 1.000 millones, 250, 250, 250 y 250, tendría problema. Cogería estos 4 costos individuales que verifique, dividiría entre 4 y ese es el costo promedio. Pero como cada fuente de financiación tiene diferentes valores de dinero, entonces habrá que hacer un promedio ponderado. De aquí aparece una cosa que se llama la participación. ¿Qué es la participación? La participación es, como su nombre lo indica, la participación de cada fuente en el total de la financiación. Repito, ¿qué es la participación? La participación es la proporción o la participación, pues, de cada una de las fuentes dentro del total de la financiación. O sea, ¿cómo calculo yo la participación? Divido, como dice aquí, la deuda entre 1.000 millones. Entonces, 252.000 me da el 25%. 200 dividido 1.000 me da el 20%. 400 dividido 1.000 me da el 40% y 150 dividido 1.000 me da el 15%. O sea que esta empresa se va a financiar 25% con deuda, 20% emitiendo comunes, 40% preferentes y 15% reteniendo utilidades para que nos dé una suma de 1. Esa es hasta ahora lo que tenemos. Entonces aquí es donde vamos a pasar a calcular una cosa que se llama el promedio ponderado del costo de capital. El promedio ponderado del costo de capital es eso. Es un ejercicio meramente aritmético de promedio ponderado. Yo voy a copiar aquí en este cuadrito entonces, de manera muy juiciosa, vengo aquí y voy a ir copiando cada uno de los costos. Deuda. ¿Cuánto es el costo de deuda después de impuestos? Veanlo aquí, lo copié. Emisión de comunes, ¿cuánto cuesta emitir comunes? Costo de emitir comunes, vean por aquí. Entonces yo vengo y lo copio. Luego sigue emisión de preferentes, costo de preferentes, lo voy simplemente a copiar. Y luego sigue costo de retención de utilidades. El costo de la retención de utilidades está simplemente más abajo, pues vengo aquí y lo copio. Y ya tengo la participación de cada fuente en el total de la financiación. Y además los costos individuales de cada una de estas 4 fuentes. Con esto yo puedo armar lo que se denomina en la teoría de Modigliani promedio ponderado del costo del capital. Simplemente es un promedio ponderado de esta con esta. Ya los que manejan Excel sabrán que aquí puedo hacer una suma producto, pero hagámoslo uno por uno para que miren cómo se hace. Entonces simplemente el promedio ponderado del costo de capital. Primero voy a hacer esto, van a mirar. O sea, el promedio, yo puedo hacer 2 cosas y las voy a hacer de las 2 maneras. Este por este. Listo. Y lo arrastro. Voy a hacerlo de las 2 formas. ¿Qué multipliqué? Participación por costo de cada uno. Participación por su costo, participación por su costo y participación por su costo. Y aquí lo sumo. Simplemente podría hacer ese ejercicio. Y lo voy a hacer enseguida de otra forma. Simplemente sumo estos 4. Y tengo el promedio ponderado de esta empresa. Esta empresa en promedio va a pagar el 13,37% por financiarse con las 4 fuentes de financiación, invirtiéndolas de esta manera. Me dio 13,37.
Esto se llama el portafolio de financiación. Eso es igual que hay portafolios de inversión, hay portafolios de financiación. Ahora, hay otra forma en la que yo puedo hacer esto. Lo voy a hacer aquí para que lo vean. Yo podría decir de una vez, este por este, más este por este, más este por este, más este por este. Listo. Y me hará lo mismo. Cualquiera de las dos maneras es perfecta. O simplemente van a Excel y buscan un sumaproducto. Entonces, ¿qué quiere decir ese 13,37? Que a la empresa en promedio le toca pagar por utilizar deuda y por utilizar dinero de los socios que compraron comunes, dinero de los socios que compraron preferentes y por utilizar el dinero de los socios antiguos, el 13,37%. Eso en la teoría financiera se llama el promedio ponderado del costo de capital inicial o nuevo. Listo. Entonces, esta empresa, para poderse financiar así, tendrá que pagar un promedio ponderado de costo de capital de 13,37%, que no es un promedio exagerado, es un promedio bastante, si lo podemos decir de alguna manera, es un promedio muy competitivo. Hay razones, por ejemplo, es un promedio competitivo porque es que acuérdense que la tasa de usura en el país es una tasa de usura cercana a los 33%. Entonces, desde ese punto de vista, pues estamos hablando de que es un costo bastante interesante. Pagar el 13% es pagar mucho menos, es pagar menos de la mitad del costo de usura. Acuérdese que ese famoso costo de usura es si es del 33, esto es cercano a que eso es como el 40% del costo de usura, que es muy bajito. Entonces, desde ese punto de vista, eh, esos costos de capital se definen de esa manera. Esos costos de capital se establecen de esa manera y establecemos el promedio ponderado del costo. Ahora, podemos jugar un poquito con él, porque a mí me dice uno de ustedes, no venga, si estos son los costos que están aquí en esta columna, yo podría cambiar la financiación. Y entonces a mí un socio me dice, no, no, venga, metámosle más plata a lo más barato, no retenga, ¿qué es lo más barato de todo? Deuda. Entonces un socio podría decir, no, carguémosle la mano a la deuda, que es la más barata, y saquémosle, por ejemplo, a este que es uno de los más caros, el 40%, es que emitir preferentes, vamos a emitir 400 millones y nos cuesta casi el 16%, mientras que la deuda vale la mitad. Yo podría cambiarlo, se podría cambiar. Entonces, voy a jugar con ese cuadro y luego lo vuelvo al original para que vean lo que pasa. Si yo le cargo la mano a los costos más baratos, obviamente el portafolio va a mejorar. Eso tiene consideraciones estratégicas de empresa y consideraciones financieras, ya las voy a mencionar. Entonces, por ejemplo, un socio me convence y me dice, no, no, gerente, no le metamos 400 a preferentes, venga, a preferentes no le ponga sino 150 y los 250 los pone aquí, entonces me dice, ponga el 500 a deuda. Listo. Y a preferentes solamente déjele 150. Mira lo que le pasó al portafolio. Listo. Mire, ¿se acuerdan que estaba en el 13%? Miren el nuevo portafolio, 11,38, invirtiendo solo esas dos. Entonces, cuando un gerente va a presentar su financiación, lo que tiene que hacer es eso, llevar varias opciones. O por ejemplo, alguien me dice a mí, no gerente, lo siento en el alma, pero no podemos emitir preferentes porque las preferentes se hipotecan de por vida la empresa. Eso es un lastre. Cada mes, cada año me toca pagar dividendos de aquí hasta que nos muramos. Eso son las preferentes. Acuérdate que las preferentes pagan dividendos independiente que la empresa gane o pierda. En ese sentido, entonces los socios se oponen. Entonces, cero emisión de preferentes. Ah, no podemos emitir preferentes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Entonces, emitamos más comunes, por ejemplo. Y entonces me dicen, no, ¿cómo vamos a emitir comunes que es el más caro? Entonces, retenga 300 millones. Listo. Y aquí, cero. Miren dónde va el costo, 10,61. También podrían haber socios que me digan, no venga, esta deuda en el mercado es muy bajita, pero no hagamos deuda, porque la deuda hay socios que les encanta mantener el control y el poder. Y acuérdense que hay un indicador que se llama el indicador de leverage total, pasivo sobre patrimonio, que es el que me dice si la empresa es más propiedad de los socios o más propiedad de los acreedores. Entonces, hay muchos socios
a los que no les gusta deberle mucho al sector financiero, a los acreedores, porque cada peso más que se deba afuera es un peso menos que es propiedad de la empresa. Entonces, fue que mucho me ganó, gerente, de esa financiación le vamos a meter, o sea, la mitad aquí. No, metámosle menos. ¿Por qué? Porque yo no quiero hipotecar la empresa o no quiero perder poder sobre la empresa. Yo quiero seguir siendo más dueño. Entonces, también podría desaparecer la deuda. En fin, ya son consideraciones que voy a volverla a su sitio original. Voy a devolver ese era el valor original, que esto se financia de la manera como está planteado, como está propuesto, es en función de las preferencias y en función de las estrategias y en función de las decisiones de los socios. Como les digo, si ellos me dicen no hagamos deuda, así sea muy barata, porque es que puede ser que me digan que no hagamos deuda, porque puede que mi financiero, les doy un caso simple, a mí mi financiero viene y me dice, vea gerente, mi nivel de endeudamiento es el 70%. Listo. Con este nivel de endeudamiento, nadie va a ir a hacer deuda en el mercado. No le prestan a nadie. Entonces, si a mí me dice mi gerente financiero que mi nivel de endeudamiento es del 70, yo no puedo proponer aquí esta financiación, porque es que con el nivel del 70 nadie me presta en este momento. Estamos en el nivel, pero 70 más de nadie me presta en ese. Si yo tengo un nivel, acuérdate que el nivel de endeudamiento es pasivo total sobre activo total. De todo lo que tengo, ¿cuánto debo? Esto ya me está diciendo que todo lo que tengo debo 70 centavos. Conclusión, no tengo capacidad de endeudarme más porque el otro que valía patrimonio, entonces, y está el nivel de endeudamiento muy alto. En el país normalmente, hablo de Colombia, los niveles de endeudamientos aceptados en épocas de crecimiento es hasta el 60. En épocas de crisis y recesión puede ser el 70, o sea que se está en el límite. Acuerda que estamos entrando en una época de recesión. Entonces, hoy muy difícilmente un banco prestaría, si yo voy y le muestro mis estados financieros y me calculan un nivel del 70, sería complicado. Pueden prestar porque cosas se ven, pero es muy difícil. Entonces yo no podría como gerente, con este nivel de endeudamiento y que además les voy a presentar estados financieros, venir a proponerles deuda de 250. Si este fuese mi nivel de endeudamiento, yo no puedo proponer 250 de deuda. No puedo, no puedo, pero entonces esta deuda tengo que ir a hacerla en otra parte y eso me va a subir los costos, porque la deuda es la más barata. Entonces, ¿qué es lo más lógico? Que yo haga deuda aquí, que retenga 400, mire, verá lo que pasa, y que haga deuda cero. Puede bajar un poquito. Mire, subió. ¿Por qué? Porque es que este era el más barato. Y le pasé la plata a este que era el segundo más barato, pero el más caro. Mire, si yo tengo este nivel de endeudamiento, no me puedo endeudar. Entonces no puedo presentar esto como fuente de financiación. Conclusión, estoy pagando un costo del 1409, no del 1337. Entonces mira que hay muchos factores internos, factores estratégicos, factores financieros y sobre todo también factores de política de decisión de un socio que me dicen que no, algo entonces. Perdón, venga, ya salgámonos de aquí otra vez, vuelvo al original para que ustedes lo vayan viendo. Ese es el original. Algo, otro socio me dirá, gerente, vamos a emitir comunes. Hace tanto tiempo emitimos comunes. Ya las acciones que tenemos en el mercado, por ejemplo, a Ecopetrol no le han dado permiso de volver a emitir comunes. Y ya ha pedido permiso 3 veces al Congreso y no lo han dejado, porque es que después del 2012 la acción de Ecopetrol se volvió el cariño verdadero, eso no lo compren o véndense. Una acción que negocia 1.300 pesos cuando llegó a estar a 6.000. Entonces el Congreso ha desconfiado mucho de ese mercado secundario y no le ha vuelto a dar permiso, eso puede pasar. Entonces si yo ya tengo acciones en el mercado y mis acciones en el mercado secundario de bolsa no están patinando bien, no se compran y se venden bien, puede que a mí no me den permiso de emitir comunes. Entonces me matan la emisión de comunes. Mire que son muchas, o el socio llega bravo y me dice, no me puede retener ni un peso. Conclusión, gerente, yo le apruebo todo, nosotros le aprobamos todo, pero nos entrega toda mi plata. Entonces, si el socio me dice que yo no le puedo retener ni un peso, lo más lógico es que me traiga eso para acá. Puede ser más barato, yo puedo venir, esa sí la puedo pasar estos 150 para ir a hacer deuda si me dan permiso y posiblemente mejore mi portafolio porque no van a retener utilidades. Entonces, mire que los portafolios de financiación mejoran en función de y para. Mejoran en función o empeoran en función tanto de las condiciones financieras como de las decisiones políticas de la empresa. Como les digo, un socio llega bravo, no me da permiso de retener, me cambia el portafolio,
Ya ven, lo cambié yo, me cambia el portafolio, un portafolio que estaba de 13,37. Si él no me da permiso de retener, yo tengo que coger e irme a hacer más deuda. Entonces, si voy a hacer más deuda, me cambia, mire, verá. Listo. Y aquí este señor vale cero. Ah, mejoró mi portafolio, sí. Pero ¿qué empeoró? Que la empresa debe 400 millones más afuera y que los socios son menos dueños. Mire que hay unos costos intangibles que también hay que tomar como decisiones. Entonces, unas por otras. Lo que sí es cierto y lo único que es real es que siempre la empresa se tendrá que financiar y que al final no le puedo dar gusto a todo el mundo y que al final lo mejor se recomienda por parte de la teoría y por parte de la práctica es que diversifique la financiación. Así como yo diversifico la inversión y no pongo los huevos todos en la misma canasta. Aquí también es diversifique la financiación. ¿Qué le hace que haya alguna cosa más cara? No importa que esto sea el 15 y esto el 17, diversifíquela. Diversificar la inversión garantiza mantener fuentes abiertas de financiación y sobre todo garantiza equilibrar normalmente, mantener equilibrado el poder de los socios contra el poder de los acreedores externos. Entonces se pueden hacer comunes, se pueden hacer preferentes, puedo retener utilidades. O sea, empresa que se respete y que lo pueda hacer, hace las cuatro. No importa. Arturo Calle le estaba escuchando un discurso esta semana y una entrevista que salió en la revista Dinero, creo que a fines del 2016. Él le decía, don Arturo, ¿cuál es la ciencia de su negocio? Cuando en Colombia quebraron todos los almacenes de ropa de hombre, quebró Hernando Trujillo, quebró Valer, o sea, quebraron almacenes duros. Y le preguntaron a él, ya por ejemplo está vendiendo en Centroamérica, está vendiendo en 6 países de Centroamérica, está vendiendo en Ecuador, está vendiendo en, o sea, ya se diversificó, está vendiendo en 14 países además de Colombia. Y le preguntaron, ¿cuál es la ciencia suya? Y dijo, muy simple, toda la vida maneje esto con mucha honestidad. Primero, lo manejé siempre creyendo mucho en mis empleados y tratando de no hacerles daño. Y dijo, y sobre todo, siempre tratando de mantener un nivel de deuda muy bajito de manera que nunca perdiéramos el poder sobre la empresa. Entonces le preguntaron, ¿y si a usted le vinieran inversionistas a ofrecerle plata? Él dijo, mientras yo esté vivo, no. El patrimonio de mi empresa es de todos los de mi casa, es mío. Mientras nosotros podamos, no vamos a recibir otro socio. ¿Qué está diciendo? Nos vamos a financiar con retención de utilidades, vamos a financiarnos con fuentes de retención de utilidades, con alguna emisión, pero no vamos a permitir nunca tener una alta deuda para no perder el poder de la empresa. Y lo dice textualmente. Él dice, a la medida que yo deba más, pierdo el control sobre la empresa. Entonces, eso deciden muchas empresas. Pero lo ideal sí es financiarse en la medida de lo posible con las cuatro fuentes como para hacer un apalancamiento diversificado, si se puede utilizar la palabra. Entonces, esto que hay aquí, muchachos, se llama promedio ponderado del costo de capital, es un ejemplo bien sencillito de todo lo que, de la teoría de Modigliani-Miller. Modigliani-Miller, muchos han trabajado el tema, pero Modigliani fue el que la pulió, Modigliani fue el que la digamos, el que la profundizó. Le voy a señalar a esto, le voy a dejar este nivel de endeudamiento para que cuando escuchen el video y hablen del nivel sepan de qué estábamos hablando. Entonces, como les digo, este señor es el tipo que más ha trabajado sobre el tema. Es un tema bien interesante, es un tema bien importante. Y eso era más o menos lo que les quería comentar hoy sobre los costos de capital inicial. ¿Estamos?